Gloria a Dios. Dios le bendiga a todos los estudiantes de esta materia, Apocalipsis y Daniel. Damos gracias al Señor y bueno, ya que están conectados en continuación con el estudio que trajo mi esposa sobre el Espíritu Santo, vamos a seguir ahora en esta otra hermosa materia y estamos en el capítulo 5 de Apocalipsis. Ya es la octava lección y el capítulo 5. Amén. Así que damos gracias al Señor por una oportunidad más. Y bueno, los que ya están preparados, vamos a ir orando. Y los que no, ya vayan buscando su Biblia y abriendo en el capítulo 5 de Apocalipsis. Vamos a pedir que el Señor nos dirija en este día, como siempre lo hacemos, para que sea el Señor hablando a través de nuestras vidas y podamos aprender, amén, seguir aprendiendo y refrescando nuestra memoria. Así que vamos a pedir al Señor su respaldo en este momento. Padre, te damos gracias, Señor amado, porque podemos glorificar tu nombre estudiando tu palabra, Señor. Gracias te damos porque tu Espíritu Santo es el que nos inspira a hacer todo esto, Señor, con amor, con dedicación, Padre Celestial, y queremos transmitir lo que tú nos has dado para bendecir a los demás, Señor. Te damos gracias y sea tu Espíritu Santo, Padre, abriendo nuestro corazón, Señor, porque siempre necesitamos de tu ayuda hasta para estar dispuestos, Señor, a escuchar la enseñanza de tu palabra. Te agradecemos y te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, y sin ir más allá, vamos a estar leyendo el capítulo 5 de Apocalipsis. Es bueno leerlo para tener conciencia bien de lo que vamos a hablar. Capítulo 5 de Apocalipsis, estos 14 versículos dicen así: el rollo y el cordero. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. ¡Qué
hermosa lectura esta y cuánto tiene de valor lo que nosotros podemos decir, podemos declarar lo que es nuestro Dios. Amén. Lo que es, Él es digno de tantas cosas. Cuando se olvide de lo que es digno Dios, venga a este capítulo 5 y va a ver que es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Ahí ya tiene 7 cosas. Vamos a ver que el número 7 se repite mucho en Apocalipsis. Así que cuando hasta en el cielo, cuando no había nadie digno para desatar los sellos, aquí no había nadie, no podía abrir el libro ni aún mirarlo. Apareció el Cordero de Dios. Jesús aparece siempre cuando toda esperanza desaparece. Lo mostró en su ministerio cuando aquel leproso ya no tenía esperanza y Jesús lo sanó. Cuando dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús dijo, sí, quiero, sé limpio. Cuando la viuda de Naín, que había perdido su único hijo, llegó Jesús y le dijo, no llores, no llores, porque Él podía dar la solución a aquella viuda. Y después tenemos muchos ejemplos. Por ejemplo, el paralítico de Betesda. No tenía esperanza de que alguien lo llevara hasta el estanque. No podía porque no tenía quien le acercara al estanque a meterlo en el agua cuando el ángel movía el agua de tanto en tanto tiempo y todos llegaban primero. Y Jesús fue directo a sanarlo a él. Entonces podemos ver que hasta aquí, en todo lugar, hasta en el cielo, ninguno era digno de abrir, sino el Cordero de Dios. Así que podemos ver que el número 7 aparece varias veces en Apocalipsis para demostrar plenitud y totalidad. ¿Sí? Por eso, cuando leí acá el versículo 12, hay 7 cosas de las cuales Dios es digno, el Cordero de Dios. Tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. ¿Sí? Entonces podemos ver que Jesús es descrito en el versículo 6 acá como un cordero de 7 cuernos. 7 cuernos. Acá en el versículo 6 dice, y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero, y está en mayúscula, un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. ¿Cuánta cosa tendremos que aprender y veremos en aquel día? Los 7 cuernos, símbolos de poder y autoridad. Ahí está dando su poder completo, está mostrando el poder completo del Cordero de Dios. Empezamos el estudio, ¿se acuerdan? En el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis estaban las 7 iglesias locales de allí de Asia, ¿no? Pero representan a la iglesia en su totalidad. No es que, pero eso se escribió para la iglesia de Esmirna, para la iglesia de Sardes. No, es para todos nosotros. Eso siempre recordemos. Lo que está en la Biblia, en las Sagradas Escrituras, es para todos nosotros. Hay un solo Espíritu Santo, pero en Apocalipsis está representado por 7 espíritus, por 7 lámparas y por 7 ojos. Acá, por ejemplo, en el capítulo 4, versículo 5, dice, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y en el capítulo 5, versículo 6, dice, bueno, ya lo hemos leído, un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Acá el Espíritu Santo representado. Entonces, en el capítulo 4
y 5 están entre los 7 mensajes a las 7 iglesias y los 7 sellos, que después vamos a empezar en el capítulo 6. El capítulo 6 empieza lo que representa la gran tribulación, lo que va a pasar. Por ahora estamos viendo lo que estaba pasando en el cielo, pero en el capítulo 6 de Apocalipsis hasta el 18 veremos lo que va a pasar en la tierra en el período de los 7 años de la tribulación, ¿sí? Entonces podemos ver que en el capítulo 4 habla de Dios el Padre, en el capítulo 5 de Dios el Hijo, y el Espíritu Santo es el que va a atraer a muchos judíos y gentiles durante la tribulación. Recordamos que allí en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, cuando dice que hay algo que hasta el presente detiene la actividad del anticristo. Es la iglesia junto con el Espíritu Santo. Dice, hasta que sea quitado de en medio de ellos. Aunque el Espíritu Santo, que está en todo lugar, no va a ser retirado del todo, porque va a ser el que va a atraer a muchos judíos y gentiles a que se salven también, porque los judíos son el pueblo, Israel es el pueblo escogido de Dios. Entonces es necesario que el Espíritu Santo esté. Si vamos al Salmo 139, vemos que el Espíritu Santo está en todo lugar. Amén. Gloria a Dios. Así que Jesús el Cordero, 28 veces en el Nuevo Testamento está representado como el Cordero de Dios. Recordemos siempre lo que dijo Juan el Bautista. Cuando lo vio, proclamó: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Entonces Él murió por nuestros pecados. Esa es la gran verdad. Es la más grande verdad del mundo. La más grande verdad del mundo es que Jesús murió por nuestros pecados. Por eso, el que creyere en ese sacrificio de Cristo será salvo. La salvación es por fe. Amén. Entonces ahora vamos a hablar un poquito del Cordero de Dios. Hay muchas verdades desde el Antiguo Testamento. Dios siempre ha requerido que los pecadores se acerquen a Él por medio de un sacrificio de sangre, porque era el castigo por el pecado. Y ya lo vemos en Génesis con Adán y Eva. Cuando ellos desobedecieron, ellos pecaron y hubo necesidad de que muriera un animal inocente para que fuera perdonado su pecado. Ellos se habían cubierto con hojas de higuera para hacer unas vestiduras y luego dice que Dios los cubrió con pieles. O sea que tuvo que morir un animal inocente por la culpa de la desobediencia. Podemos ver que Caín y Abel también, en ese intervalo, ¿no? Antes que muriera Abel, Adán y Eva los habrán enseñado, les habrán dicho cómo pasó con ellos, que tuvieron que matar un animal. Y Abel prestó atención, porque el sacrificio de Abel fue un cordero, lo mejor de sus ovejas. Y Caín ofreció el producto de la tierra. Entonces, Dios, que escudriña la mente y el corazón y prueba el espíritu, se dio cuenta de la mala intención, la mala voluntad de Caín, y le hizo una observación. Y también le dijo que él podía vencer al pecado, que se estaba gestando en su corazón. Pero él invitó a su hermano a salir al campo y allí lo mató. Allí mató a Abel. Nosotros sabemos que nuestro Dios es un Dios santo, santo, santo. Ya lo hemos estudiado. Y
si tomamos el ejemplo cuando nuestros padres, los que nos dieron una educación, una enseñanza, por ejemplo, cuando llegábamos con los championes sucios de barro, ¿entrábamos a la casa? No. Teníamos que o sacarnos los championes, o lavarlos, limpiarlos, ¿no? Pero entrar a la casa con los pies embarrados, ni imaginarse, volvíamos para atrás. Bueno, entrar a la presencia de Dios con pecado, ni soñar. Tenemos que ir a la presencia de Dios en santidad. Si hemos pecado, si somos conscientes que hemos pecado, Señor, perdóname. Señor, yo confieso, Señor, vengo a ti pidiéndote perdón por la sangre de Jesucristo que fue vertida en la cruz del Calvario, que me perdonó mis pecados y me perdona ahora, me lava con su sangre. Pero en arrepentimiento sincero vengo a ti. No decía, bueno, Señor, perdóname, hice tal cosa, me descuidé, fue sin querer. No. Eso no es arrepentimiento, eso es excusa. Eso es justificación. Justificarse a nuestra justicia. El perdón se adquiere con arrepentimiento sincero, confesión y pedir perdón a Dios. Y Señor, no quiero volver a hacerlo. Amén. Entonces, a la presencia de Dios nosotros no podemos entrar así nomás. ¿Sí? Muy bien. Abraham, por ejemplo, confió que Dios le proveería un cordero. En el monte Moriah, allí se cree que Dios sacrificó a su cordero, Jesús. Abraham había ido allí al monte Moriah con Isaac, su hijo, y allí tuvo un sustituto, un carnero que estaba enredado en los arbustos. Pero cuando fue Jesús a morir por nuestros pecados, Él fue el sustituto de nosotros. Porque nosotros teníamos que morir por nuestros pecados, pero el Cordero de Dios quitó el pecado del mundo en la cruz del Calvario. Entonces, acá, según los estudiosos, se cree que el monte Calvario es una de las montañas del monte Moriah. También podemos ver más adelante en la historia del pueblo hebreo, cuando está por salir de Egipto, en Éxodo capítulo 12, sacrifican el cordero pascual. Antes de salir de Egipto, ellos habían sido ordenados por Moisés que tenían que sacrificar el cordero pascual. El que no tuviera, tenía que ir al que tuviera y tenían que compartir el cordero, pero tenían que celebrar la Pascua. Tenían que comer hierbas amargas, todo aquel mandamiento. Y algunos egipcios se salvaron, porque algunos egipcios habían aprendido que cuando cayó el granizo que mató el ganado, los egipcios, algunos previendo todas aquellas plagas que habían pasado, que habían dado muerte, ellos guardaron sus ganados. Tomaron el ejemplo de los hebreos. Pero los que no guardaron su ganado, sufrieron pérdida. Acá también podemos ver que hubo egipcios que también ellos se adhirieron a ese mandamiento. ¿Por qué sabemos eso? Porque cuando sale el pueblo de Egipto, podemos ver después que en un extremo del campamento había gente extranjera. No eran solamente los israelitas que salieron de Egipto. Entonces podemos ver que siempre la salvación estuvo para todo aquel que puso atención al mandamiento de Dios. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Y también el tabernáculo era el centro, el tabernáculo del desierto, para el sacrificio de animales. Los levitas estaban encargados del sacrificio de animales. Sin ello, la comunión con Dios era imposible. Había una tribu especialmente dedicada al sacrificio de los corderos.
al sacrificio de animales para el perdón del pecado. Y luego el templo reemplazó el tabernáculo en tiempo de Salomón. ¿Se acuerdan que David quiso hacer el templo, pero Dios dijo, no, tu hijo Salomón es el que va a hacer el templo? Y ahí fue que Salomón sacrificó miles de animales a Dios. Y Salomón edificó el templo en el monte Moriah. En el monte Moriah. En 2 de Crónicas 3:1 podemos ver que la ubicación del templo de Salomón, acá podemos ver, dice, comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén en el monte Moriah, que había sido mostrado a David su padre en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. Ahí es el lugar donde el anticristo va a querer parecerse a Dios y va a exigir adoración. ¿Por qué todavía no está el templo edificado en Jerusalén? Está el material dispuesto, pero ¿por qué no ha sido edificado todavía? Podemos ver que por esta indicación de los tiempos, la venida de Cristo está cerca. Porque si ya tienen todo preparado, están esperando la orden. Pero Dios sabe cuándo enviará a su Hijo a llevar su iglesia. Y después de esto vendrá la gran tribulación. Por eso siempre he visto y he considerado que si todos leyeran Apocalipsis y del capítulo 6 en adelante, vamos a ver todo lo que pasará en la gran tribulación. ¿Ah? Por eso el templo de Jerusalén todavía no ha sido edificado. Está el material preparado, pero todavía no. Así que también podemos ver que Isaías está tan detallado en el Antiguo Testamento que hasta Isaías profetizó en el capítulo 53 el sufrimiento del Cordero de Dios. Isaías 53, qué tremendo, qué conmovedor. Acá, por ejemplo, versículos 6 y 7 nada más voy a leer, pero después léelo y vas a ver que el Espíritu Santo te va a tocar, te va a sacudir, te va a dar sensibilidad. Te va a dar sensibilidad leyendo este capítulo. No porque los demás no sean importantes, pero este capítulo es tremendo. Cuando dice acá, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Tal cual. La primera vez que leí este versículo dije, pero si esto pasó con el Señor. Y después me di cuenta que estaba profetizado lo que iba a pasar con el Cordero de Dios. Cuando Él llevó la cruz, Él enmudeció. Cuando le injuriaban, cuando estaba allí en la cruz, cuando le provocaban, Él enmudeció y no abrió su boca ante los insultos, ante las provocaciones. Sí, para dar esperanza al ladrón que estaba a su lado. Para hablar con su discípulo que se encargara de su madre. Para hablar con Dios, el Padre, cuando dijo, en tus manos entrego mi espíritu. Habló lo necesario. Amén. Así que hay otras verdades acerca de Jesús, el Cordero de Dios. El Hijo de Dios llegó a ser el Cordero humano. ¿Ah? ¿Por qué? Porque la sangre de los animales nunca pudo quitar el pecado humano. ¿Ah? Los seres humanos son más valiosos que los animales. ¿Por qué? Porque fueron creados a imagen de Dios. El sacrificar animales fue el prototipo de que se necesitaba a alguien sin pecado, que muriera por los pecados del mundo. Y ese fue Jesús de Nazaret, el Cordero de Dios. La solución, el Hijo de Dios, se hizo Cordero humano.
¿Ah? Se hizo hombre para morir por nuestros pecados. Por nuestros pecados. Por eso, Juan 3:16 habla tan bien. Está descrito tan bien. Que allí este discípulo amado dijo: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo, de tal manera Dios amó al mundo. Gloria a Dios, porque estamos incluidos. Qué alivio sentimos, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Miren, tremendo. Es una gran verdad, el versículo más conocido de la Biblia. Jesús quiere decir el Salvador. Amén. Su sangre, suficiente para perdonar a toda la humanidad. Primera de Juan 2:2. Primera de Juan 2:2, y esto nos conviene aprender. Anótalo por ahí. Y Él, hablando de Jesús, es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Cristo, dice, Cristo nuestro abogado, y también el que fue propicio para que nuestros pecados fueran perdonados. Pero no solamente los nuestros, sino de todo el mundo. O sea, hay posibilidad para todo el mundo. Amén. La solución nos dio el Señor. Fue un cordero perfecto, sin pecado ni culpa. Hasta el propio Pilato se dio cuenta que no tenía un delito, no había cometido. Se dio cuenta que por envidia lo habían entregado. Hubiera dicho: no, háganse cargo ustedes. Pero cuando le dijeron: si a este sueltas, no eres amigo de César. Y ahí le tocó su posición como gobernador. ¿Cuántos cuidan sus puestos? ¿Cuántos niegan al Señor por cuidar sus lugares, sus trabajos, sus posesiones, su estatus social? No, si yo hablo de Dios, no porque me pueden prohibir tal cosa. No, si yo defiendo, estoy de acuerdo contigo, pero no puedo hacerlo público. ¿Por qué? Porque me sacan del lugar en el cual estoy y me quedo sin trabajo. Eso pasó con Pilato. Pero cuando él firmó la autorización, firmó su condena, porque entregó al Hijo de Dios. Si los judíos lo hubieran matado, sería a pedradas, como varias veces lo intentaron. ¿Sí? Varias veces lo intentaron, inclusive anteriormente en el estudio que estaba dando mi esposa, dijo que en una oportunidad quisieron despeñarlo, y con su autoridad, la unción del Espíritu Santo, pasó entre medio de ellos y se fue. En otra, cuando quisieron apedrear, ¿por qué quieren apedrearme? ¿Por las buenas obras o porque sané a este? No, porque tú te crees Dios. Tú te crees más grande que Abraham. Antes que Abraham fuese, yo soy. Y tampoco pudieron apedrearlo. ¿Por qué? Porque no hallaban cómo acusarle. Le tendían trampa, le hacían preguntas sutiles, cualquier cosa. Los saduceos, que no creían en la resurrección, le hicieron una pregunta sobre la resurrección. ¿Se acuerdan cuando dijo, una mujer tuvo 7 esposos y los 7 murieron? Dice, ¿y en la resurrección, de quién será esposa? Pero si ellos no creían en la resurrección. Y Jesús les dijo, erráis, porque no conocen las Escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección no se casan ni se darán en casamiento. Entonces podemos ver que uno de los ancianos,
Gloria a Dios. Miren qué tremenda declaración acá cuando dice uno de los ancianos, aleluya, uno de los ancianos, porque vio que Juan estaba llorando mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Ahí estaba la solución. Estaba en pie. Y él era el único digno, el león de la tribu de Judá. Es el león de la tribu de Judá. Y en la tierra, cuando él estuvo en la tierra, ganó sus batallas como un cordero, ¿no? Derrotó a Satanás, al propio Satanás en el desierto lo derrotó con la palabra. Nada más que con la palabra. Derrotó al pecado y a la muerte con humildad, con paciencia, con sumisión a Dios. No le siguió la corriente al pecado y a la muerte, sino que mostró humildad. Hemos de exaltar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Tomemos el ejemplo. Lea Filipenses capítulo 2, humillación y exaltación de Cristo. No escatimó, no tomó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de su gloria. Venció con humildad, venció al pecado y a la muerte. Y Él hoy no se impone, Él te está llamando, está golpeando la puerta de tu corazón. Apocalipsis 3:20, vimos bien lo que el mensaje fue a la iglesia de la Odisea. Apocalipsis 3:20, he aquí estoy a la puerta y llamo. El que abriere, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Está hablando de comunión. Él quiere resolver. El perdón de tus pecados está al alcance de Dios. Amén. Jesús murió como nuestro Cordero Pascual. Jesús murió en el día exacto del año en que los judíos sacrificaban el Cordero. Por eso no lo mataron allí cuando llevaron al despeñadero, no lo pudieron empujar. No era el día. No lo pudieron apedrear. No era el momento. Cuando él llegaba a un extremo de peligro, él se retiraba. Porque a veces él no podía manifestarse como el Cristo, como el Mesías. Cuando los demonios le decían, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y él les decía, calla y sal de él. A veces él hacía sanidades y decían, no le digan a nadie. No se lo digan, no. Y salían y publicaban todo. Porque un poco suponemos que por la sanidad de un sordomudo, por ejemplo, fue sanado. Bueno, tal vez en su imprudencia, en su regocijo, no pudo contenerse y bueno, publicó, Jesús me sanó. Tal vez, podemos entender un poquito a esa persona que por toda su vida había sido oprimida por el enemigo, por el diablo. Y tenía un espíritu que lo ataba. Su lengua no había sido desatada. Y Jesús tocó su lengua y él pudo hablar. ¿Cuántos? Hasta el paralítico de Betesda salió y dijo que Jesús lo había sanado. Entonces, el Señor murió en el día exacto. En el día exacto
que el Cordero Pascual era sacrificado. En la Pascua de los judíos. Cuando llegaron a prenderle, él dijo, ¿a quién buscan? A Jesús Nazareno. Yo soy. Cuando dijo yo soy, cayeron a tierra. Y podía haber dicho, a mí no me van a agarrar, yo soy el Hijo de Dios. Pero se dejó llevar. Como oveja fue llevada al matadero. Como cordero delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Cuando le daban de puñetazo, cuando le pegaban con la caña, teniendo en su cabeza la corona de espinas, y le decían, profetiza, ¿quién te golpeó? Cuando le decían, salve, rey de los judíos, cuando le pusieron el manto escarlata, enmudeció y no abrió su boca. Cuando Herodes quiso que le hiciera un milagro, él no le contestó, porque era una pregunta burlona. Y Jesús habló ante el sumo sacerdote. Y cuando habló ante Pilato, dijo, ninguna autoridad te sería dada sino la que viene del cielo. Y el que te entregó el que me entregó a ti, mayor pecado tiene. Yo tengo la verdad. Y Pilato dijo, ¿cuál es la verdad? Y habiendo dicho esto, salió a donde estaba la multitud. Si se hubiera quedado, ¿cuántos escuchan la verdad, pero no quieren conocerla? Y Jesús dijo, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Cuántos han escuchado la solución para su vida? Pedir perdón a Dios por sus pecados, entregarse a Él, recibirlo como Señor y Salvador. Han escuchado la verdad, pero han salido a otras actividades, a otras ocupaciones. Desde el propio Caín, cuando Dios le dijo, he aquí el pecado está a la puerta, pero tú te puedes enseñorear de él, a ti será sujeto. Y él, en vez de quedarse allí, se fue al campo con su hermano y allí lo mató. ¿Cuántas veces el ser humano hace eso? Dios nos guarde de que cuando escuchemos la voz de Dios o cuando leamos la palabra, cerremos la Biblia. No, esto no es para mí. No, claro que sí. Dios está hablando a nuestras vidas y tenemos que corregir todo lo deficiente. Si hay algo malo, algo sucio en nuestras vidas, Señor, yo te entrego a ti esta debilidad, esta tentación, esta provocación del enemigo, esta insinuación, esta sugerencia. Todo lo que provenga del enemigo que está en mi mente y no puedo pensar en otra cosa, Señor, llevo mis pensamientos cautivo a la obediencia a Cristo. Y lléname con tu Espíritu Santo. Y viene la paz que sobrepasa todo entendimiento a tu vida. Por eso tenemos que tener cuidado. Dios planificó la muerte del Cordero antes de la creación. La desobediencia del hombre no lo tomó por sorpresa a Dios. Dios ya sabía que el hombre iba a pecar. Por eso le dio algo tan sencillo. No comas del fruto de ese árbol. Nada más. Lo mismo que usted le dice a un niño. No toques esto. Y el niño va y toca. Cuando te fuiste, el niño va y ¿por qué me habrá dicho que no toque? A ver. Y toca. Entonces, Dios ya sabía el precio que le costaría. Y cómo Él valora la comunión de una manera tan alta que estuvo dispuesto a dar su Hijo para morir por nosotros. No lo tomó por sorpresa. Él sabía que el precio por el perdón de pecados costaría la vida de su propio Hijo. La salvación no fue una reacción a lo que había pasado con el hombre, sino una decisión anterior a la creación. Ya estaba todo predestinado, que el hombre pecaría, pero habría un sustituto. Así que Dios nos redimió por medio de la sangre del Cordero. Redimir significa comprar. Así como Ruth
fue redimida por Booz. Booz fue aquel hombre que la redimió. Cuando compró la propiedad y compró aquella mujer moabita extranjera que creyó en el Dios de Noemí. Aquella nuera que dijo: no me digas más que te deje. Donde tú vayas yo iré. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. ¿Y saben qué? Ruth, esta extranjera, está registrado en el capítulo 1 de Mateo. Está registrado que ella entró en la genealogía del propio Cordero de Dios. Miren qué tremendo, tremendo. Mateo destaca allí que esta mujer entró en la genealogía de Jesús. Rahab, que era una ramera allí de Jericó, también está. Después puedes leer acá en la genealogía de Jesucristo que ellas están. Acá nomás tienes en el capítulo 1, versículo 5. Salmón engendró de Rahab a Booz, Booz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró el rey David. O sea que Ruth fue bisabuela de David. ¿Sí? Bisabuela de David. Qué tremendo, ¿no? Por haber creído en el Dios, aleluya, de Noemí, en el Dios de su suegra. Gloria a Dios. ¿A quién fue pagada la sangre? A Dios. Para satisfacer sus demandas de justicia. Y nos reconcilió por medio de la sangre de Jesús. Amén. Nos reconcilió. Segunda de Corintios, ya estoy terminando. Segunda de Corintios 5:19 nos dice, está por acá. Segunda de Corintios 5:19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. No tomando en cuenta los pecados del mundo, no tomó en cuenta. Reconcilió al mundo por medio de Cristo. Qué tremendo, qué tremendo. Y vencemos a Satanás por medio de la sangre de Cristo. En el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús, echamos fuera a los demonios. Y vencemos a Satanás. Apocalipsis, después vamos a ver más adelante, pero les doy una breve reseña. Apocalipsis 12:11 dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Y el libro de la vida le pertenece al Cordero. Cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, el Señor inscribe nuestro nombre en el libro de la vida. Pero eso sí, cuidado, porque puede ser borrado. La salvación hemos de cuidarla con temor y temblor. Amén. No quiere decir, bueno, ahora ya soy salvo, bueno, ya está, haga lo que haga, ya soy salvo. No, cuidar nuestra salvación, Miren, acá por ejemplo, Apocalipsis 3:5 dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Y 2 de Timoteo 2:12 nos dice: si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Por eso, cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. Cuidemos, ¿no?
Hebreos 2:3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos? No descuides tu salvación. No descuides tu salvación. ¿Ah? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Una salvación tan grande nos ha dado el Señor. Prestemos atención al capítulo 2 de Hebreos. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Cuidado con deslizarse. La salvación ha de cuidarse. Amén. Entonces, dejaremos por acá capítulo 5 de Apocalipsis, ¿ah? Que hay mucho más para hablar, pero debido al tiempo tenemos que hablar lo necesario, ¿ah? Pero acuérdate que tus oraciones llenan las copas, ¿ah? Son como las copas de oro llenas de incienso. Son las oraciones de los santos. Son las oraciones de los santos. Hay muchas cosas más, pero nos quedamos por acá porque el tiempo apremia y hemos visto de qué cosas es digno el Señor. Cuando ores, cuando adores al Señor, dile: Señor, tú eres digno, como dice acá en el versículo 12, de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. ¿Ah? Y también dice: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre su rostro y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Si ellos, estando allí delante de Dios, adoraron, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, ¿qué queda para nosotros? Tomemos en serio la adoración. Cuando leas el capítulo 53 de Apocalipsis, toma un tiempo para adorar a Dios y agradecerle a Dios lo bueno que fue con nosotros. Y lee nuevamente este capítulo 5. Y en la clase que viene ya entraremos a lo que pasará en la gran tribulación. Ya empezaremos en el capítulo 6, la lección número 9. Espero que te haya sido de bendición y pedimos a Dios que siempre Él confirme estas verdades en nuestros corazones. Padre, gracias por este momento, que pudimos estar hablando de todo lo que concierne a tu palabra en este hermoso libro. Gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias, Señor amado, porque tú eres digno de todas estas cosas. A nuestro Dios, como dice acá, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. A ti todo esto, Señor, porque a ti te pertenece. Bendice a cada uno de los que se han conectado y los que luego se conectarán, para que sea de bendición para sus vidas y tomemos en cuenta estas declaraciones. Te glorificamos y te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Nos vemos el próximo miércoles. Amén. Gloria a Dios.